Gracias. Gracias por la invitación, también por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes, como siempre digo, las experiencias que desde INTA, en especial desde la Estación Experimental de Marcos Juárez, que es sede del programa de mejoramiento, conducimos experiencias relacionadas no solamente con mejoramiento, sino con muchas de las disciplinas que hacen al cultivo de trigo. El taller voy a elegir algunos temas como para hacer hincapié, es decir, no vamos a hablar mucho de rendimiento, venimos precedidos de un par de campañas realmente espectaculares con respecto al trigo, y bueno, y el trigo lo tenemos en el campo, pero vamos a tratar de señalar algunas de las cosas más importantes que venimos haciendo y que pueden resultar hasta novedosas, como es el caso de doble propósito en trigo. Muy rápidamente, entonces, vamos a refrescar el porqué del trigo en el sistema de producción. Vamos a hacer hincapié sobre el tema de ciclo y fechas de siembra, que pensamos que es estratégico para planificar adecuadamente un doble cultivo en toda el área triguera argentina. Comportamiento frente a enfermedades, que es el tema quizás más caliente y de frente a la campaña ya instalada y establecida. También aprovecho para decirles que hay varios del grupo de mejoramiento que me están acompañando, así que las preguntas seguramente van a ser jugosas porque van a poder intervenir otros colegas del grupo. Bueno, arrancamos. Una síntesis grosera de lo que representa el cultivo de trigo en los sistemas de producción. Pretendo abordarla simplemente con esta transparencia. Esta transparencia es una foto del hall de entrada del CIMIT en México en marzo. Hubo una reunión sobre el tema de calidad y una colega nuestra que estaba allí vio esto y dijo, bueno, esto es para la charla de Fraschina. Realmente esa imagen es una síntesis de lo que nosotros venimos bregando que representa el cultivo de trigo en el sistema de producción. Ese brutal aporte de materia orgánica en los primeros centímetros de suelo y con la distribución que tienen las plantas en nuestro lote de producción es quizá el efecto más importante que buscamos con el cultivo de trigo. Ya no estamos hablando de la cobertura, como hablábamos con el inicio, hace varios años con el inicio y la necesidad de recomponer cobertura para la siembra directa, que de hecho lo seguimos haciendo. Pero esto era algo que era más difícil de visualizar y es realmente, créanme, que es la causa del impacto más importante, que es el aporte de materia orgánica en los primeros centímetros de suelo y el efecto que tiene inmediato sobre la capacidad de infiltración del agua de lluvia en el suelo. Como les decía entonces, hasta ahí ese tema, pero el cultivo de trigo en la secuencia trigo-soja también tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos. El año pasado en el Congreso de Apercip ya la había presentado yo esta transparencia, haciendo referencia a este trabajo de José Andrade y Emilio Satorre, con más de tengo entendido que son más de 130.000 datos puntuales, a través de 5 años en toda la región que ocupa los CREA, con los excelentes registros que tienen de producción ellos y con toda la información agroclimática, hicieron una comparación que, conociéndolo a José Andrade como hijo de Fernando Andrade, les digo porque he acusado las ecofisiologías de Andrade, siempre él fue un fanático de la comparación de los cultivos con un índice, porque no es lo mismo producir un grano que tiene mucho más almidón que proteína, que compararlo con uno que tiene proteína o uno que tiene aceite. Entonces, para eso está el índice de glucosa equivalente, y como ustedes ven en ese cuadrito verde de abajo, cuál es la relación que existe entre 1 kilogramo de trigo, por ejemplo, y kilogramos de glucosa equivalente. 1,28, 1,32 para el maíz, 1,86 para la soja. Bueno, ese es el gasto energético, medido como glucosa equivalente,
que va a representar, o que le va a costar a la planta, al cultivo, producir los kilos por hectárea. Entonces eso permite ponerlos a todos en igualdad de condiciones, en una condición similar cuando estamos comparando rendimientos. Y este trabajo es interesante porque realmente evalúa la eficiencia de todos los recursos. Acá está radiación, está temperatura, está la relación radiación-temperatura tan importante para trigo, tan importante para maíz. Por supuesto está la disponibilidad de agua. Hay muchos factores agronómicos que están jugando. Y lo interesante de esto es que la conclusión a la cual se llega es que, la eficiencia del uso de los recursos que logramos con un cultivo de soja, ya si pensamos en el monocultivo de soja, ya el impacto es distinto, es peor todavía. Fíjense, el gris tiene que ver con la cantidad de glucosa equivalente que estamos produciendo con estos recursos, en el caso de la soja de primera. En el caso de maíz, realmente un cultivo muy eficiente para el uso de los recursos. La característica del cultivo tiene mucho que ver con esto. Pero fíjense la tonalidad, como es marcadamente diferente cuando estamos haciendo un cultivo que cuando estamos haciendo el doble cultivo trigo-soja. Incluso es el doble cultivo el único que se asemeja a alguna tonalidad del cultivo de trigo en la región central-norte. Entonces, la propuesta del doble cultivo es una propuesta de hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos disponibles. El agua quizás es uno de los que primero ponemos sobre la mesa cuando tenemos que evaluar rotaciones, posibilidades de cultivo en cada una de las regiones. Yo me permito decir que por supuesto que toda nuestra región agrícola pampeana, los cultivos de verano son muy bien acompañados por la disponibilidad de agua, por la ocurrencia de precipitaciones. Pero en el caso de trigo es completamente distinto. El trigo se las arregla con los excesos hídricos y con muy poca lluvia durante su ciclo. Pero ¿por qué es la propuesta? La propuesta entonces es para hacer un uso eficiente de esos excesos hídricos que se producen en el verano porque no lo utilizan los cultivos, o en el otoño, que suelen producir cuando ya los cultivos de verano no lo están utilizando, pero también pensando que en la secuencia de cultivo, soja tiene una oportunidad importante, pensando en que podemos estar arriba de los 450 milímetros para producir soja como doble cultivo. Dentro de esa intensificación venimos trabajando en el sudeste de Córdoba, en toda la región central-norte. Ya de las últimas 2 campañas volvimos a trabajar, porque esto era algo que en el 2006, con la baja expectativa de trigo, se había reducido muchísimo. Y volvimos a trabajar ahora en las últimas 2 campañas con lo que es la intensificación de trigo-maíz, soja sobre rastrojo de maíz. Es decir, una rotación sin soja de primera. Por supuesto que esto tiene que superar algunos obstáculos. Es una excelente apuesta a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, pero tiene que superar primero un tema mecánico que es la implantación del cultivo sobre este rastrojo, y después viene un tema nutricional, que se refiere principalmente a lo que es la inmovilización, especialmente de nitrógeno, que produce un cultivo de maíz. Y al suceder al cultivo de maíz, el trigo, realmente los requerimientos cambian. El tema mecánico es algo muy importante y relevante, porque la máquina sembradora debería estar poniendo, no solamente poniéndolo en el suelo, sino tapando con suelo al granito de trigo. Pero es superable. Es superable y se alcanzan realmente implantaciones buenas, con buen ajuste de la maquinaria. Y después puede aparecer este tipo de problemáticas. Los excesos de cobertura lo que sí promueven, especialmente en la zona central-norte, cuando tenemos cambios bruscos de temperatura seguidos de heladas, promueve una ocurrencia de un daño del área foliar, de la biomasa aérea del cultivo, porque queda expuesto a mayor cantidad de horas, en el caso de heladas, por debajo de las temperaturas de los umbrales térmicos, pese a que el cultivo de trigo es muy tolerante. Acá este cultivo que ustedes lo ven muy dañado, muy dañado, en un porcentaje, no son plantas muertas, en un porcentaje importante, porque el punto de crecimiento está por debajo del suelo en ese momento. Pero bueno, es algo en lo cual estamos trabajando en el mejoramiento, estamos haciendo ensayos. Los ensayos finalmente, como les decía, corrigiendo a la sembradora. Esta es la sembradora experimental del grupo de mejoramiento de trigo, que es una copia de una MX, pero de 7 surcos,
que pese a que es chica y que no tiene el mismo peso, puede trabajar perfectamente bien. Estos son los ensayos logrados en el ambiente de Corral de Bustos. El tema sanitario también es un tema a verlo porque la mancha amarilla tiene una presencia muy importante y si el trigo no tiene buen arranque puede tomar una parte importante de la biomasa. Con respecto a trigo sobre rastrojo de soja, es distinto. Yo acá le estoy mostrando un ejemplo cerca de aquí, en la localidad de Matorrales o de Oncativo, y con la fertilización antes de la siembra estamos logrando o alcanzando eficiencia de uso del agua realmente interesante. Estos son dos ensayos que están comparados en las dos localidades porque fueron un grupo de variedades donde realmente se han aproximado a eficiencias interesantes como promedio, en un año donde hubo daño de amarilla. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de Matorrales, si estuviéramos tomando la variedad que no tuvo problema de roya amarilla, porque el control se hizo un poquito tarde, la eficiencia del uso del agua en este caso llegó a 16. Es decir, que estamos aproximándonos a valores realmente interesantes, pensando que la bibliografía internacional menciona 22 como un límite importante en las experiencias. Los rendimientos en las últimas dos campañas fueron altos. La elección de cultivares, siempre subrayo que la red oficial coordinada por el INASE es la manera más objetiva de evaluar los resultados y de elegir las variedades frente a las variedades que estamos utilizando. Los rendimientos fueron realmente importantes, altos, especialmente en la zona del sudeste de Córdoba y toda la zona sur de Santa Fe, en las dos últimas campañas, especialmente en la campaña pasada, nosotros tuvimos récord de rendimiento. Hemos cosechado parcelas con rendimientos muy altos, por encima de los 8.000 kilos por hectárea. Los productores también han cosechado rendimientos similares. Bueno, el rendimiento. El rendimiento de trigo es número de granos por unidad de superficie. El tamaño del grano, que muchas veces le asignamos un valor al rendimiento final, sí lo tiene, porque el rendimiento es número de granos por peso de los granos. Pero realmente el peso de los granos, si no tenemos algo drástico, como puede ser una enfermedad que me saque el área foliar de golpe, no debería ser un problema climático. Podemos tener un 10, un 15% de diferencia de un año a otro, pero la diferencia de rendimiento es el número de granos por unidad de superficie. Y eso va para todas las especies gramíneas que están puestas allí, no solamente para el trigo. Y esto a nivel internacional es exactamente lo mismo, o similar por lo menos. Entonces no es que estamos hablando de algo que no se da en nuestras condiciones. Bueno, esto tiene su origen, el número de granos, y el número de granos en trigo tiene su origen en lo que es el nacimiento de la ecofisiología del cultivo con Fischer trabajando en el CIMMYT, donde a través de ensayos de sombreo él ubica en un periodo de aproximadamente unos 350 grados día antes de la antesis y unos pocos días después de la antesis, pero el inmediatamente anterior como el periodo crítico para la fijación del número de granos por unidad de superficie. En nuestras condiciones del área triguera central norte pueden ser 3 semanas, alrededor de 20 días, porque va a depender de la temperatura. 3 semanas antes de la antesis y una semana después es cuando se están fijando el número de granos por unidad de superficie en nuestro cultivo de trigo. Esto tiene que ver con el crecimiento de la espiga desde el tamaño que es cuando el trigo está en el estado de SADO de 3,2 hasta el estado de SADO de 4,9 cuando empieza a espigar y hasta el momento de antesis. Y esa es la función de crecimiento y tiene que ver con el rápido crecimiento de la espiga. Es decir, que el rápido crecimiento de las estructuras florales que van a darnos el número de granos alrededor de antesis. Es por eso. El aspecto del tallo principal en el momento que estamos empezando ese periodo crítico es aproximadamente, donde vemos que ya estamos identificando, el tallo puede tener 3 nudos, ya estamos identificando que la última hoja que estamos viendo que se empieza a desplegar va a ser la hoja bandera, y eso llega hasta esa semana o 10 días después de la antesis, donde los granos empiezan a tener
por supuesto con algo de disparidad con respecto al largo de la espiga, o si es tallo principal o no, pero suele tener este tamaño aproximadamente entre una semana a 10 días. Entonces, ese es el periodo crítico en que se fija el número de granos. La importancia de ese periodo, traducido, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que todavía nuestro cultivo se está desarrollando el tallo, se está desplegando la última hoja, y por lo tanto las flores, ya el cultivo empieza a decir o darse cuenta realmente cuántas flores van a poder dar granos, de acuerdo a la biomasa con la que encaró ese periodo crítico. Es importante destacar que al comienzo de ese periodo crítico tiene que haber un 95% de intercepción de la radiación, como para que tengamos por lo menos la expectativa de hacer un uso eficiente de todos los recursos que pusimos en juego. Después de ese periodo, que se fija el número de granos, solamente lo que resta es que crezca el grano, que es ese bastoncito acostado marrón. Bueno, el llenado de grano tiene una caracterización de este tipo, donde tenemos realmente una pendiente que nos está marcando la tasa, porque estamos hablando de peso de grano en función del tiempo. Esa tasa es realmente la que más influencia tiene sobre el tamaño del grano y no tanto la duración. Entonces eso ya nos está diciendo que la temperatura es el que nos va a regular ese llenado de grano. Acá tenemos un trabajo hecho entre Pergamino y Marco Juárez, evaluando un grupo importante de variedades, donde vemos que el ajuste del peso final con la tasa es bastante importante. En cambio, cuando queremos mirar la duración, ahí empezamos a ver diferencias entre las variedades y la correlación ya no es tan ajustada. Bueno, vamos a pasar rápido. Entonces, definiendo que ese periodo crítico es el más importante, el tema es dónde lo ubicamos, en cada una de las regiones, en cuándo lo ubicamos. ¿Y por qué? Porque el tema de escaparle a la última helada tardía es la espada de Damocles que tiene el cultivo de trigo para una mejor expresión en cada una de las zonas. Nosotros ya en el grupo de mejoramiento, no solamente de Marco Juárez, sino en las otras 6 estaciones experimentales que trabajan en mejoramiento de trigo, hacemos ensayos de fenología comparada, sembrando cada 15 días la misma variedad, en este caso de izquierda a derecha. Acá les estoy mostrando 7 fechas de siembra y comenzando con fechas de siembra que no son recomendadas para lo que es producción de grano. Eso nos permite a nosotros conocer al germoplasma, nos sirve para la parte genética, para conocer cómo es la expresión de los genes que regulan la adaptación y bueno, de ahí la importancia de esta información. De ese tipo de ensayos, con repeticiones también, ha quedado claro, por ejemplo, en la zona de Marco Juárez, yo diría que entre la ruta 9 y la ruta 8, que los primeros días de octubre son una buena fecha para espigar, para escaparle a la última helada tardía y no tener el castigo de mayores temperaturas en el periodo crítico y durante el llenado de grano. Realmente esta pérdida de rendimiento, cuando estamos cambiando la fecha de espigazón, por supuesto con las fechas de siembra, nos están marcando eso. Estamos hablando de alrededor de 70-80 kilos por hectárea y por día de atraso en la espigazón. ¿Cómo se maneja, cómo es el control genético y la interacción con el ambiente de ese momento tan crucial que es la espigazón o antesis del cultivo de trigo que estamos viendo? El cultivo de trigo responde a la temperatura. Responde con un concepto de temperatura óptima, que es la mínima y la máxima sobre 2 como una media, pero también habría que restarle la temperatura base que tiene el cultivo de trigo. La temperatura es el efecto ambiental que tiene incidencia durante todo el ciclo. Después está la vernalización. La vernalización es el requerimiento de estar expuesto el cultivo a una cantidad determinada de horas de frío para poder cambiar del estado vegetativo y reproductivo, ni más ni menos poder hacer un negocio o un cultivo cosechable. Bueno, esto tiene que ver con la amplitud que tiene el cultivo de trigo, la adaptación tan grande que tiene, que hace que haya genética de la adaptación para latitudes muy amplias y realmente la que tenemos nosotros es una parte nada más de esa adaptación. Acá los trigos con alta vernalización no todos tienen una buena adaptación.
Entonces, la necesidad de exponerse a esas temperaturas tiene que ver con el requerimiento de vernalización, que no todos los trigos lo tienen. Y después también está, esto es durante el periodo vegetativo, perdón, es la primera parte del cultivo la que necesita esa respuesta, porque ya en el momento de encañado ya pasó ese requerimiento de vernalización, ya lo cumplió. En cambio, el fotoperíodo, que también tiene incidencia en el periodo vegetativo, también lo suele tener hasta espigazón. Es decir, que la respuesta al fotoperíodo, respuesta al día, al largo del día, el cultivo de trigo es de días largos, hace que también vaya regulando su tasa de desarrollo en nuestro cultivo, hasta también podría ser el de crecimiento, de acuerdo a la exposición a horas de luz. Bueno, todas estas características hacen que todas las variedades sean distintas, y en cada una de las latitudes no sean iguales. Yo les muestro esto para ejemplificar. Les muestro del ensayo ese que les mencionaba, fenológico, 3 años de fechas de siembra, 2015, 16, 17, de estas 4 variedades. En el eje de las Y está la fecha de espigazón y en el eje de las X tenemos la fecha de siembra. Bueno, para simplificar, si queremos espigar en la zona central-norte entre el 1 y el 10 de octubre, como veíamos antes, vemos que la expresión de cada una de las variedades es diferencial. Por ejemplo, AK356, una variedad sensible al fotoperíodo, sin muchos requerimientos de frío. Fíjense que se puede sembrar desde mediados de mayo tranquilamente, como el Klein Serpiente, que sembró Miotti el año pasado, hasta el 10 de junio es una fecha aceptablemente buena para esta zona de este tipo. Hay muchos de estos materiales, yo les muestro el AK356, pero el AK315, mucho del germoplasma de Klein tiene esta característica. Bueno, vamos a ver otra variedad. El caso de algarrobo, la variedad que está tan sembrada, lamentablemente cubre una superficie importante. Digo lamentablemente por la susceptibilidad a roya amarilla que tiene. Bueno, este es distinto. Este es un trigo invernal que necesita vernalización, pero tiene bajos requerimientos de frío. Y una vez que los cumple, se dispara como si fuera un ciclo intermedio a corto. ¿Qué pasa con la fecha de siembra? Fíjense que acá tenemos una ventana mucho más estrecha de estos materiales y que puede ir de los últimos días de mayo hasta los primeros días de junio. La ventana es bastante más chica. Vamos a una variedad de ciclo corto como el ceibo, que es un intermedio a corto en realidad. Fíjense, la expresión ya nos obliga a este material que no tiene requerimientos de frío y tiene baja sensibilidad al fotoperíodo. Ya nos tenemos que ir hacia fines de junio, el 20 de junio en adelante o el 25 de junio en adelante, y sí lo podemos estar sembrando más tarde. El caso de la MS INTA 415, que es un ciclo también intermedio, pero vean que es un ciclo sin requerimientos de frío, y sin requerimientos de fotoperíodo importante, pero es un ciclo levemente distinto a lo que es el ceibo. Nos estaría permitiendo sembrar toda la segunda quincena de junio o a partir del 10 de junio. Bueno, todas estas características, podríamos hablar de todas las variedades y es necesario que las conozcan. Y es necesario que las conozcan, ¿saben por qué? Porque si se fijan, esto, si tienen el detalle, o mejor dicho, si el detalle me acompaña, vean que el AK307, que es un trigo invernal, está muy bien en la primera fecha de siembra, segunda más o menos, acá tercera, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora se los voy a intentar demostrar. Seguimos viendo por variedad. Klein Gladiador es una variedad sensible al fotoperíodo. Acá yo les estoy mostrando la foto con el aspecto que tenía el 14 de noviembre. El 14 de noviembre nosotros queremos que el trigo esté en madurez fisiológica, si nosotros espigamos el 1 de octubre. Bueno, fíjense, en la primera época, que fue el 26 de abril, este trigo se acomodó muy bien por la sensibilidad al fotoperíodo. Espigó el 2 de octubre, está perfecto. También es una buena fecha, la de la segunda época, 9 de octubre, y también hasta podríamos considerar que el 14 de octubre puede ser una fecha límite, pero una fecha para espigar. Fíjense entonces que podemos sembrarlo entre el 26 de abril y el 26 de mayo. Y nos vamos a las últimas fechas, que son fechas hasta de agosto. La fecha de siembra, lo alcanzo a ver bien acá, 28 de julio, perdón, no es agosto, pero espiga, no tiene problemas. Bueno, ¿qué pasa con un trigo invernal? Bioceres Timbó.
una variedad de germoplasma francés que ha sido de los rendimientos más altos en el área del sudeste el año pasado. En la parte central norte también a veces tiene buena expresión de rendimiento, pero no tan buena. Bueno, tiene requerimientos de vernalización, una fecha temprana se acomodó bastante bien, le pegó bastante las heladas también, cercano a lo que es la espigazón. Pero fíjense que espigó algo temprano, es lo que yo les decía, pese a que hacer una variedad que tiene alto requerimiento de frío, si los cumple, tiende a espigar temprano, porque no tiene sensibilidad al fotoperíodo. Entonces, fíjense, estos materiales tienen una más estrecha fecha de siembra, porque la fecha de espigazón ya se nos empieza a correr. Y no solamente se nos empieza a correr, sino que se producen menos espigas, con menos biomasa, o directamente no espiga. Lo mismo le pasa al ciprés, que tiene un poco menos de requerimiento de frío de la ciprés, pero también es un trigo invernal. Pero les muestro uno que no tiene requerimientos de frío ni tiene requerimientos de fotoperíodo, el S610, por ejemplo. Estos materiales, con eso, sin requerimientos importantes, empiezan a recoger y a registrar temperatura desde que los estamos sembrando. No lo podemos sembrar tan temprano, porque el daño de helada realmente es importante. En la segunda fecha tampoco en nuestra zona se corre riesgo de última helada antes del día de la primavera, pero sí ya a partir de la tercera época de siembra, que es fines de mayo, la espigazón más o menos se acomoda bien, con el 29 de septiembre, 5 de septiembre, 12 de septiembre, también tenemos buena fecha para espigar. Pero este material, la característica, al no tener los requerimientos de frío, no tiene problemas en espigar en fechas más tardías. Va a perder expresión de rendimiento. Bueno, 5 minutitos más puede ser. Termino con el tema sanitario, que creo que es quizá lo más importante. Veníamos muy bien conociendo roya de la hoja, conociendo roya del tallo, recomendando variedades, y apareció amarilla en la campaña pasada de una forma realmente espectacular porque cubrió más de 3 millones de hectáreas. Nosotros veníamos entonces acostumbrados, como les decía, ahí arriba tienen las características diferenciales de cada una de las royas, si quieren fijarse con respecto al tema de las temperaturas. Pero lo importante de la amarilla es que vimos que, a diferencia de la roya de la hoja o roya del tallo, una vez que se instala no para. Es decir, que la temperatura fría del invierno no la para como la roya de la hoja, y las temperaturas altas del verano, que son favorables a la roya del tallo, tampoco terminan frenándola. Bueno, venimos con información de variedades muy buenas, a roya de la hoja o a roya del tallo, en ciclos largos, variedades de ciclos cortos, y hasta tenemos caracterizadas variedades que muy buen comportamiento a las dos royas, a la roya de la hoja y a la roya del tallo. Pero apareció esta fulana. Esta fulana nos mostró la roya amarilla, roya striformis, que es realmente un problema en el hemisferio norte, y ahora parecería ser de que se nos está instalando a nosotros también. ¿Qué nos mostró? La gran cantidad de inóculo que hubo el año pasado nos permitió empezar a caracterizar a las variedades. Lo que nosotros tenemos es este tipo de respuestas que van desde susceptibles hasta extremadamente susceptibles. Y el listado de variedades de ciclo largo y ciclo corto que acá tiene. Las rojas son las extremadamente susceptibles. Incluso se llevó puesta a variedades nuevas que eran presentadas el primer año. Vimos también comportamientos moderadamente susceptibles. Acá el tejido ya nos está dando algo de tiempo para reaccionar porque se defiende parcialmente. Esas son las variedades que tienen esa característica de moderada susceptibilidad. Hasta vimos variedades de moderada susceptibilidad a moderada resistencia, en el caso de las variedades de abajo. Fíjense la reacción que podrían llegar a alcanzar. Por supuesto, estamos hablando sin fungicida. Este tipo de reacción de la planta, que es importante. Es importante que no ocurra lo que ocurría con las susceptibilidades más altas que yo le vi. Y pudimos caracterizar hasta moderadas resistencias hasta variedades totalmente resistentes. Esta información está disponible. Bueno, 2 palabras con respecto al tema relación rendimiento-proteína. El tema relación de rendimiento-proteína, aprovecho para decirles que la calidad del trigo para hacer pan no depende solamente de la calidad de proteínas, de la proteína, del porcentaje, sino de la calidad de la proteína. Pero cuando analizamos el rendimiento y la proteína, tenemos una relación realmente inversa y que no todas las variedades se comportan de la misma manera. Fíjense que este es el comportamiento teórico, la respuesta teórica, que es la línea llena al rendimiento, cuando vamos incrementando la disponibilidad de nitrógeno. Eso tiene un máximo en ese nivel.
Pero fíjense cómo se mueve simultáneamente cómo se mueve el porcentaje de proteína. Arranca y al principio es como que se diluye en un mayor rendimiento. Cuando empieza a tener algo de nitrógeno, el cultivo lo utiliza para rendimiento y no para proteína. Y después sí sube en forma paralela, digamos, por así decirlo, al rendimiento. Pero el problema ¿cuál es? El problema es ese. Es que para maximizar la proteína necesitamos más cantidad que para maximizar rendimiento. Entonces, si estamos con trigos que no les estamos poniendo la cantidad de nitrógeno que tienen para rendimiento, estamos lejos con respecto al tema de proteína. Y ya me estoy yendo con esto, que es algo que les puede sonar, digamos, por ahí no tan frecuente, pero que nosotros desde el Grupo de Mejoramiento de Trigo de Marcos Juárez pensamos que es interesante de frente a la muy buena expectativa actual y futura que tiene la ganadería. Y es el aprovechamiento de una gramínea de invierno como doble cultivo, con el objetivo de producir materia seca con corte y que llegue a producir grano. Venimos evaluando germoplasma ya de hace varias campañas. El germoplasma lo dividimos entre los invernales y los primaverales, que no tienen la misma respuesta. Es importante que ustedes lo conozcan eso. Pero créanme que es algo interesante, es algo posible. Realmente hay ventajas. Por ejemplo, el principal cultivo que se utiliza como verdeo es la avena. Que con respecto a la avena, el cultivo de trigo puede estar aportando un mejor comportamiento frente a enfermedades como roya, si son variedades resistentes. También puede estar ubicando un momento de producción que puede llegar a ser interesante. Y el tema de resistencia a frío también puede ser algo muy interesante a explotar. Los resultados son realmente interesantes. No responden igual al primer corte porque los cultivos invernales se quedan más tiempo en el estado de macollaje. Eso, dependiendo de las condiciones, puede ser más favorable o quizás no tan favorable. Si queremos anticipar un aprovechamiento, a lo mejor no es de los más favorables, pero si atrasamos el aprovechamiento pensando en hacer mejor cantidad de grano también, los trigos invernales son muy interesantes. Y acá les muestro, para que tengan una idea, un análisis conjunto de un grupo de 15 variedades que se reprodujeron en 6 ambientes durante 3 años, 2 fechas de siembra. Estamos hablando de fechas de siembra de fines de marzo, principios de abril, y fines de abril, principios de mayo, donde un grupo de variedades, fíjense en el eje de las X, tienen la producción de materia seca alcanzada, y en el eje de las Y es la producción de grano. Y fíjense que en el extremo derecho son todas variedades, yo se las marqué, algunas de ellas, variedades con hábito invernal. Es decir, que los invernales, como el Lapacho, de requerimientos cortos, o el Biointa 2004, el AK 307, que yo les mostré, que son altos requerimientos de frío, el SI 015, que no está en el mercado, pero es un cultivo invernal, también con altos requerimientos de frío, son los que marcan mayor producción de biomasa y mayor producción de rendimiento. Bueno, disculpen que me prolongué un poquito más. Hasta acá lo que quería mostrarles. Bueno, ahora tenemos unos minutos para intercambiar preguntas. Tienen que levantar la mano y en función del orden vamos a alcanzarles el micrófono. Acá. ¿Por acá? Hola. Sí, buenas tardes. Con respecto a lo que apuntaba últimamente con el tema proteína, entendiendo que bueno, saturemos el tema nitrógeno, ¿no? Que pongamos el nitrógeno que necesitamos para que se genere proteína. ¿Qué recomendación daría usted de poner el nitrógeno antes, repartirlo? ¿Cómo sería, digamos, la dosificación? Bueno, se fue el colega de fertilizar que también podría haber ayudado en este tema. Pero yo lo que primero diría es que para equilibrar rendimiento y que la proteína no se nos caiga mucho del 10,5%, todas las variedades necesitan una cantidad de nitrógeno determinada, que puede oscilar. En las experiencias nuestras en la zona central norte está entre los 27 kilogramos de nitrógeno por cada 1000 kilos hasta los 32, 33, 34. ¿Y dependiendo de qué? Dependiendo de cómo esa variedad
distribuya o utilice la disponibilidad de nitrógeno, porque aunque parezca mentira, hay variedades que priorizan el número de granos y después no les alcanza el nitrógeno para terminar de llenar con una adecuada cantidad de proteína. Hay un dato que creo que es clave para entender esto, que es que en el momento de la antesis, que empieza el llenado de granos, que se cuajan los granos, el 80 al 85% del nitrógeno ya está dentro de la planta. Es decir, que estamos hablando de los pocos días de la espigazón. De ahí en más, falta, de acuerdo a lo que te dije, nada más que levantar el 15 o el 20% del nitrógeno total. Entonces, ¿eso qué hace? Eso sumado al periodo crítico, quiere decir de que vos 3 semanas antes de la espigazón, 2 semanas antes de la espigazón o 3 semanas antes de la antesis, ya tendrías que tener, la planta tendría que tener la posibilidad de tener todos los recursos a su disposición. Si vos tenés la posibilidad de fertilizar o de disponerle al cultivo de trigo la cantidad de nitrógeno que necesita en el momento, ya sea porque tenés condiciones de riego o estás en una zona con alta probabilidad de lluvia, el fraccionamiento de la fertilización es lo recomendado. Pero cuando vos tenés, durante todo el ciclo de cultivo, no tenés hasta mediados de encañado en adelante, no tenés una probabilidad de lluvia importante, el reaseguro cuál es fertilizar antes de la siembra, aún sabiendo que corres el riesgo de tener mayor número de granos y menos de proteína. De acuerdo a lo que yo te estaba comentando, hay una posibilidad de pegarle un empujoncito final con disponibilidad de nitrógeno, con una fertilización foliar vía algo, aspirando a que haya algo de penetración foliar alrededor de la espigazón antesis, pero las experiencias no son muy contundentes, digamos, no es tan seguro. La respuesta puede llegar a ser entre 0,5 a 0,7 hasta 0,8%, entonces eso te permite solucionar algunas situaciones, no todas las situaciones. Pero el problema, la limitante más importante es que no podés poner más de 20 unidades de nitrógeno por la fitotoxicidad. Entonces, tenés que evaluar qué calidad de la producción querés hacer. De eso situado en cada una de las regiones, tenés que elegir adecuadamente la variedad y tenés que elegir adecuadamente la estrategia de fertilización. Lamentablemente, en la mayoría de los casos estamos yendo atrás de las variedades que priorizan productividad. Y después vemos qué hacemos con la proteína. Bueno, así estamos. Yo aprovecho esta pregunta tuya como para comentarles que nuestro principal negocio de exportación es Brasil, por supuesto, pero Brasil va a comprar trigo de 10,5% de proteína, no va a comprar trigo de 8% de proteína. Así que podemos producir mucho más trigo. Brasil realmente no tiene techo para importar trigo, pero realmente si queremos que Brasil nos compre, la calidad, va a tener que tener un piso a la calidad. No vamos a poder exportar libremente por debajo del 8% de proteína, porque esos son los trigos que tienen ellos. Ellos necesitan trigos para corregir lo de ellos. Así que la proteína es algo que la vamos a tener que cuidar y tener una estrategia adecuada para cada una de las regiones. Tenemos tiempo para otra pregunta. Me paro, Jorge, así me ve. Un poco, bueno, agradecerle siempre a usted y a todo el equipo que tenéis por la información que nos brinda siempre a nosotros, que tanto nos sirve. Y un poco la pregunta, esa enfermedad que marcaste hoy fue realmente bastante grave en el NOA el año pasado. Y la pregunta de los productores que en las aplicaciones casi siempre llegamos tarde. Es decir, ¿cuál a tu criterio sería un momento para aplicar roya amarilla? Bueno, sí, disculpe que la pasé un poco rápido, pero bueno, me das la oportunidad de subrayarlo. Acabo de recibir un WhatsApp porque el patólogo Enrique Alberione iba a venir a este taller, pero bueno, en último momento no pudo venir, pero me mandó un WhatsApp donde se describe que ya se vio roya amarilla en Algarrobo, en el norte de Entre Ríos, en el departamento de Paraná. Esto es, por decir algo, es una semana o 10 días antes de lo que fue el año pasado. Pero bueno, eso puede o no tener que ver con lo que va a pasar de ahora en adelante. El problema es que estamos trabajando con una variedad muy sembrada, hay muchas variedades que son susceptibles. Quizá la más sembrada es una de las más susceptibles. Y con respecto a tu pregunta, tenemos
tenemos digamos, el beneficio, entre comillas, es que no está citada ninguna resistencia a los principios activos de los fungicidas. Es decir, que siempre vamos a tener buen efecto con los fungicidas, aún hasta con fungicida de contacto. Lo que pasa es que no podemos con esta enfermedad, una vez instalada, no podemos manejarnos con ese tipo de fungicidas. Pero bueno, no debería haber diferencias entonces con respecto a los fungicidas. Y realmente es una variedad que tiene una característica diferencial a lo que es la roya de la hoja, más conocida por nosotros. La roya de la hoja en general empieza su incidencia en todo el lote, con mayor o menor incidencia, pero la vemos en todo el lote. Y la severidad también empieza a crecer en todo el lote. Esta enfermedad es distinta. Crece por manchones. Aparece la incidencia en manchones y la severidad crece en manchones. Entonces, la mala noticia para los colegas, primero que nos tenemos que bajar de la chata, después tenemos que recorrer todo el lote de trigo, porque me ha pasado a mí que el manchón problemático está en el medio del trigo, está en el otro extremo, es decir, que hay que recorrerlo bien y no hay que esperar, y más cuando estamos trabajando con esas variedades muy susceptibles. Los tratamientos hay que hacerlos cuando están manchones. Aunque nos parezca que no, que la vamos a dejar crecer un poquito, se nos escapa de la mano porque la severidad es explosiva. El problema que tenemos con esta roya, con las variedades muy susceptibles, es que si tenemos que hacer un tratamiento temprano, como a lo mejor, espero que no sea así, pero a lo mejor lo tenemos... el algarrobo ese que ya se citó, por ejemplo, estaba en 3.2 o 3.3. Es decir, que era un algarrobo que ya tenía marcado 2 nudos. Bueno, pero vamos a suponer que tenemos la mala suerte que lo tengamos que hacer y todavía no empezó el encañado. Acuérdense que el encañado fuerte va a empezar hacia fines de agosto, en toda la zona central-norte estoy hablando, ¿no? Bueno, si lo tenemos que hacer en ese momento, por más bueno que sea el fungicida, no podemos pensar en residualidades mucho más allá de las 2-3 semanas y ahí tenemos que empezar a revisar fuertemente. Bueno, el problema es que si tenemos que repetir, si arrancamos antes de empezar a encañar o recién encañado, el periodo de encañado tiene más de un mes, vamos a tener que repetirlo antes de la espigazón, ahí van a venir las consultas igual que el año pasado, que empezó a llenar de grano y tenemos rollo otra vez. Entonces, el problema de la roya amarilla es ese. No es como la roya de la hoja que aparece temprano, pero en el invierno, con el frío, más de un año como este, se queda y vuelve a crecer después cerca de la espigazón. O la del tallo, la roya negra, que requiere un poco más de temperatura y que arranca de la espigazón adelante. Esta se ha instalado en los dos extremos. Y el problema es trabajar con las variedades tan susceptibles que el tejido no ofrece ninguna resistencia. Vamos a tener que repetir los tratamientos. Muy bien, le agradecemos a todos, pero nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas. Y bueno, tenemos que desocupar la sala porque sigue otro taller.